La Primera Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más importantes y podría decirse complejos del siglo XX. Dicha fue ocurrida en Europa entre los años de 1914 y 1918. Mucha gente dice que sus causas fueron bastante raras, por no decir burdas y absurdas, con unas consecuencias bastante irrelevantes, porque dichas solamente establecían lo que sería la base para la Segunda Guerra Mundial que se dio años después. El detonante de esta no fue nada más y nada menos que la muerte del archiduque Francisco Fernando, que más que otra cosa fue una excusa perfecta. Se preguntarán por qué se pone tanto peso sobre la muerte del archiduque Francisco Fernando. El problema radica en que este era el heredero del trono del imperio austrohúngaro, y una vez visitando Sarajevo, el cual está ubicado en Bosnia, este fue asesinado. Fue asesinado en un atentado, y dicho atentado ocurrió un 28 de junio de 1914. Cabe destacar que dicho territorio tenía años en manos de los austriacos. En dicho atentado, como ya mencioné, aparte de morir el archiduque, también murió su esposa, Sofía Chotek. El atentado provocó bastante conmoción en Europa, entonces surgió de esto la investigación sobre dicho acontecimiento, ya que el gobierno austriaco estaba completamente convencido de que Serbia tenía algo que ver. Hay que recordar que el autor intelectual de este atentado fue Gavrilo Princip, quien era un terrorista serbio que casualmente odiaba a Austria-Hungría. El gobierno austriaco, como mencioné, tenía bastantes sospechas de que Serbia tenía algo que ver en ello, entonces Alemania se les une y le exigieron a Serbia una actuación e investigación en sus territorios. Este último se negó y un 28 de julio de 1914 Hungría le declara la guerra a Serbia. Todo esto claramente siendo una excusa hacia el imperialismo y el colonialismo que se había desarrollado entre estas potencias varias décadas antes. Con lo que en realidad nadie contaba era con la aparición de la Mano Negra. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Dicha organización era una sociedad secreta, la cual se fundó en Belgrado en el año de 1911. Lo que pasa con esta organización es que tenían la meta de acabar con el dominio austrohúngaro que se tenía en los Balcanes, porque gracias a esto se iba a poder dar la liberación de los esclavos del sur que estaban en Austria-Hungría para poder colocar así una Serbia unificada. En reducidas cuentas, se quería la anexión de Bosnia a Serbia, pero usando procesos terroristas. Y claramente cuando se enteraron que el archiduque visitaría Sarajevo, vieron en él la oportunidad perfecta. La paz armada fue un periodo que empezó aproximadamente de 1870 a 1914 y se caracteriza por la rivalidad entre Alemania y las potencias europeas. Esto se dio porque después de la destitución de Bismarck, Guillermo II inauguró un nuevo periodo llamado Weltpolitik, que ya mencioné anteriormente. Este se caracterizaba porque buscaba crear un gran imperio colonial alemán y por rivalizar con los británicos en el dominio del mar. La paz armada también se caracterizó por el desarrollo del imperialismo, pues la expansión colonial y el afán por querer controlar todo el comercio mundial provocaron constantes enfrentamientos entre las potencias. Otra cosa que hay que decir sobre la paz armada es que en ella se desarrolló la llamada carrera de armamentos, en el que todas las potencias se encontraban preparadas para una guerra debido al aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas y la industrialización, pero muchos de los dirigentes, al ver preparadas a todas las demás potencias, optaron mejor por mantener la calma. El sistema de alianzas se da aproximadamente entre 1872 y 1890. Otto von Bismarck impulsó un sistema de alianzas llamado sistemas bismarckianos. Lo que pretendía con esto era aislar de manera diplomática a Francia, ya que Francia, después de perder en la guerra franco-prusiana, quería la revancha y recuperar así los territorios perdidos. El primer sistema bismarckiano se caracterizaba por buscar la alianza con Austria y Rusia, con quien firmó el entente de los tres emperadores, y tiempo después se les unió Italia. Todo esto se derrumbó en 1878 por la rivalidad entre los rusos y austriacos en los Balcanes. Alemania se fue por el lado de los austriacos, sustituyendo al entente de los tres emperadores por un acuerdo secreto entre Austria y Alemania llamado la Dúplice Alianza. Partiendo de este acuerdo y ya aprovechando en el trono a Alejandro III, se renovó la alianza entre Alemania, Austria y Rusia, o sea, de los tres emperadores.
Posteriormente se aprovechó de la rivalidad entre italianos y franceses y en 1882 Austria, Alemania e Italia firmaron la Triple Alianza. Pero, otra vez por rivalidades entre Rusia y Austria, la alianza de los tres emperadores se rompió. Debido al nuevo fracaso, Bismarck se encargó de revivir la dúplice alianza con Austria y firmó el Tratado de Reaseguro con Rusia. Este tratado básicamente decía que en caso de guerra entre Francia y Alemania, Rusia sería neutro y en caso contrario sería Alemania la que no se metería. Sin embargo, Guillermo II no renovó el tratado de reaseguro con Rusia, Francia se aprovechó de esto y en 1892 estos dos firmaron un acuerdo de amistad. Por último, hay que mencionar que los británicos consideraban peligroso para sus imperios el Weltpolitik de Guillermo II. Esto llevó a Rusia, Francia y Gran Bretaña a firmar la Triple Entente. En la Guerra de Movimientos, los alemanes tenían un plan armado por Alfred von Schlieffen, basado en que Rusia era muy lento para mover a su ejército, y esto les daba a los alemanes el tiempo suficiente para enfocarse en Francia y acabar con ella en 6 semanas. Una vez que lo consiguieran, podían enfocarse en Rusia y terminar la guerra en Europa. Pero invadir Francia no iba a estar sencillo, porque se encontraban preparados y tenían uno de los mejores ejércitos del mundo. Pero es aquí cuando entra una parte del plan de Alfred, que quería invadir Francia atravesando Bélgica y Luxemburgo. Esto haría más fácil llegar a la capital por una zona poco defendida y cortar los suministros y la comunicación de los franceses. Siguieron los planes, pero los franceses fueron más rápidos y detuvieron a los alemanes en la batalla. Bueno, yo les voy a hablar de la guerra de trincheras o guerra de posiciones. Fue una forma de hacer la guerra, en las cuales los ejércitos combatientes mantenían las líneas estáticas y cavadas en el suelo y pues ambas eran enfrentadas. La guerra de trinchera fue en el año de 1914 y 1918, en la cual pues murieron miles de personas. Este tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el llamado Frente Occidental. Antes de seguir comentando, pues voy a decirles el pequeño concepto de trinchera, que es un concepto que procede de trinchera, es un término italiano, y esto pues el concepto permite mencionar el surco que los soldados realizaban en la tierra, y pues la cual el objetivo era era protegerse de los ataques enemigos. Ese sería el concepto de trinchera. Y prosigo, lo habitual era que se construía dos tipos de trinchera. Por un lado se excavaban las trincheras paralelas, pues en esta eran donde los soldados se cubrían mientras disparaban, y están las trincheras en zigzag. Estas servían como vías de comunicación entre las trincheras paralelas. Los países que participaron en esta guerra fueron las potencias del Entente y las potencias centrales. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Las potencias del Entente eran Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, y a lo que más tarde en esto se unirían Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Las potencias centrales eran Alemania y Austria-Hungría, y más tarde se uniría Turquía. Bueno, como dije, la guerra de trincheras es un modo de combate en los cuales pues los soldados conservaban su línea fija en las trincheras, y pues ambos ejércitos se ubicaban en trincheras que estaban enfrentadas entre sí. Vamos a hablar del siguiente tema, que es la Segunda Guerra de Movimientos. Esta fue la primera fase de la Primera Guerra Mundial y tuvo lugar en el año 1914 en el frente occidental de Europa. Una de las causas reales fueron las económicas, nacionalistas y el sistema de alianza creado por el continente. El conflicto enfrentó a la Triple Alianza, que es el Imperio Austrohúngaro, Alemán e Italia, y también a la Triple Entente, Reino Unido, Francia e Imperio Ruso. Después se unirían otros países. Se pensaba que la guerra iba a ser corta, pues su intención era solo desarrollar una serie de rápidos movimientos para invadir Francia en unas pocas semanas. Una de las causas fue el asesinato de Francisco Fernando de Austria, que era el heredero al trono imperial,
mientras estaba de visita en Sarajevo el 28 de julio de 1914. Las principales batallas fue que Alemania invadió Luxemburgo el día 2 de agosto de 1914 y se trataba pues del paso previo a penetrar en Bélgica para poner en marcha el plan de Schlieffen. No obstante, el primer intento que los belgas permitieron a sus tropas atravesar el país pacíficamente rumbo a Francia. Los belgas se negaron, pero el plan siguió adelante. El día 3 Alemania declaró formalmente la guerra a Francia y movilizó sus tropas al día siguiente. También una de las batallas fue el Plan 17, que fueron décadas de conflictos, pues esto incluía una guerra en Francia y había perdido los territorios de Alsacia y Lorena. También habían creado un gran sentimiento de hostilidad en el país hacia los alemanes, y el objetivo francés era recuperar los territorios perdidos. Para ello, idearon el Plan 17, pues sin embargo su puesta en marcha fue una total catástrofe, y todo el plan que estaban pues basado en la creencia errónea de que el ejército alemán era débil y de que contaba con unos pocos efectivos. La batalla de Marne, también conocida como el Milagro de Marne, tuvo lugar el 6 y 13 de septiembre de 1914, cuando el ejército francés comandado por el mariscal Joffre logró detener el hasta entonces imparable avance alemán. La segunda de estas batallas se enmarcó en la llamada Guerra de Trincheras y pues comenzó el 15 de julio de 1918 y finalizó el mismo año el 5 de agosto de 1918. La carrera hacia el mar. El plan de Schlieffen fracasó en la batalla desarrollada en el río Marne y los alemanes se vieron obligados a retroceder, comenzando lo que se llamó la carrera hacia el mar, pues ambos ejércitos emprendieron una rápida marcha hacia el mar del norte. La principal consecuencia del fracaso de la guerra de movimientos fue la prolongación del conflicto. Alemania, ante la posibilidad de invadir Francia en unas pocas semanas, esto fortificando fuertemente sus posiciones, algo que les permitió hacer el frente al ejército ruso a finales de agosto. Ambos bloques, por lo tanto, iniciaron una guerra de posiciones, la llamada guerra de trincheras, al contrario de lo que ocurriría en los movimientos, pues en la guerra de trincheras las defensas pensaban más en los ataques. Batalla de Marne. Tuvo lugar en el río Marne cerca de París desde el 5 hasta el 12 de septiembre de 1914. La ganó Francia estratégicamente y se dice que fue la batalla que salvó a Francia y cambió la historia del siglo XX. Francia y Reino Unido y Alemania fueron los países que participaron. Batalla de Galípoli. Tuvo lugar en la península turca de Galípoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Tenía como objetivo que los franceses y británicos tomaran la capital del Imperio Otomano, Constantinopla. Tuvo resultados, ganó Gran Bretaña. Batalla de Verdún. El del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, en Verdún, Francia. Durante el comienzo de la batalla, el predominio fue de Alemania, pero logró ganar Francia ya que el avance alemán. La batalla de Somme fue una batalla que se libró entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916. En esta se enfrentaron los ejércitos británico, francés en contra del alemán. Se llevó a cabo en las riberas del río Somme, al norte de Francia. El ejército francés estaba comandado por el mariscal Joseph, mientras que el ejército británico por el general Douglas Hay. Por su parte, las tropas alemanas fueron comandadas por el general Fritz von Melo. En esta se buscaba disminuir que el ejército alemán no lograra llegar a territorios europeos, al igual que se intentaba que se retiraran de la batalla de Verdún, batalla en la cual estos mismos ejércitos estaban combatiéndose desde febrero.
La estrategia consistía en debilitar al invasor lo suficiente como para que se retirara de la batalla de Verdún. En la conferencia de Chantilly de 1915, los aliados habían diseñado una estrategia de ataque a Alemania en 3 frentes. En el frente occidental, defendido por Francia y el Reino Unido, las áreas del Somme y Verdún fueron donde se realizaron las batallas más célebres por su ferocidad. Esta batalla de Somme pasó a la historia como una de las batallas más inútiles de la Primera Guerra Mundial, debido a que no se ganó como tal ningún bando y no se logró el objetivo que tenían desde un inicio, ya que realmente lo único que les dio ventaja al bando de británicos fue que los alemanes perdieron una gran cantidad de soldados y esto los ayudó a que ganaran la guerra, pero como tal no hubo una ganancia como lo que buscaban y lo que estaban esperando y lo que era su plan. La batalla de Cambrai fue una batalla que se lideró entre el 20 de noviembre y el 6 de diciembre de 1917. En esta se enfrentaron el Imperio Alemán, Imperio Británico y Terranova, en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Esta batalla fue muy importante porque fue la batalla en donde se describe como el primer uso de un gran número de tanques en el combate, incluso como el primer uso de tanques en absoluto. A pesar de ser la primera exitosa operación de armas combinadas a gran escala, el primer uso de tanques fue en septiembre de 1916 y Francia y Gran Bretaña habían desplegado tanques en grandes números a principios de 1917, aunque a un efecto considerablemente menor. A pesar del éxito británico en el primer día, las vulnerabilidades mecánicas y la artillería e infantería que requerían estos tanques llevó a que las defensas alemanas expusieran las debilidades del tanque Mark IV. En el segundo día, solo aproximadamente la mitad del número original de los tanques estaba disponible. Posteriormente, avances británicos fueron limitados. La batalla de Kaiserslautern, o también conocida como la batalla de los emperadores o la batalla de Kaiser, denominada así por los británicos como la Gran Retirada de Marzo. También se conoce como la Ofensiva de Primavera. Fue el nombre con el que el general de infantería alemán Heinrich Ludendorff llamó a la que sería la última gran ofensiva del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial en honor al Kaiser Guillermo II. Esta se lideró desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril de 1918, siendo el mayor ataque aislado de toda la guerra. Tenía como objetivos que las tropas estadounidenses no llegaran en su totalidad y no estaban preparadas. Estados Unidos tenía 184,000 soldados en Francia y sabía además que aunque dependía de transportes y equipos pesado inglés y francés, estas tropas representarían un aire fresco en el estancado frente occidental, sin mencionar el 500,000 de hombres que se esperaban que llegaran. Ni el Imperio alemán, el cual ya estaba agotado por tantos años de guerra y las constantes peleas y batallas en las que se tenía que ver involucrado, en especial por el bloqueo naval que ejercía la Royal Navy al mismo tiempo, ni sus aliados de las potencias centrales podrían restringir otro sangriento año a la defensiva como el de 1917. La idea era obtener una victoria rápida y aplastante, antes que los aliados pudieran poner en juego sus superiores o sus recursos humanos y materiales. Para ello, el mando alemán decidió tratar de vencer al Reino Unido, convenciendo de que si éste era derrotado, podía llevarle ventaja a Estados Unidos y Francia también se rendiría. El plan consistía en atacar el punto de los franceses y obligarlos a rendirse. El plan, que recibió el nombre clave de Michael, debía ponerse en práctica a finales de marzo de 1918. Los objetivos desde un primer instante para esta guerra no eran muy claros, ya que eran unos objetivos muy ambiciosos aún sabiendo que Alemania no estaba teniendo oportunidad contra Estados Unidos y Francia, ya que Alemania ya se encontraba muy agotado de recursos y de recurso humano.
No se estableció como tal un objetivo claro y simple al inicio de la defensa, y una vez que las operaciones estaban en marcha, los objetivos de estos ataques evolucionaban constantemente dependiendo de la situación que se estaba llevando a cabo en el campo de batalla. Los aliados en comparación concentraban sus fuerzas principales en objetivos esenciales y claros, lo cual los ayudó a que tuvieran una grandísima ventaja. Los alemanes tampoco pudieron obtener suministros y equipos lo suficientemente rápido para llevar a cabo el plan que tenían y para poder hacerle frente a las batallas. Todas las defensivas alemanas fueron detenidas. Para abril de 1918, el peligro de un avance alemán había pasado. El ejército alemán había sufrido grandes pérdidas. Ya no tenía suficientes tropas para la defensa y ya mucho menos los recursos necesarios. En agosto de 1918, los aliados lanzaron una contraofensiva, que a esta ofensiva se le conoce como la ofensiva de los 100 días, utilizando nuevos métodos operativos y confiando en el uso masivo de artillería y dando nuevo protagonismo a los carros blindados. Con esto se termina la batalla de Kaiserslautern, en la cual el imperio o el gobierno alemán queda totalmente que pierde la batalla frente a los bandos de Francia y Estados Unidos. Las tecnologías tuvieron una gran importancia en la Primera Guerra Mundial, pues se requería poder defenderse y atacar al enemigo. Los alemanes crearon las primeras trincheras para poderse defender de Francia y el Reino Unido. De ahí está el fusil de bayoneta, los gases venenosos como el gas mostaza, y eran tan tóxicos y nocivos para la salud que para ello tuvieron que crear las mascarillas antigases. También estuvo la creación de tanques, mejoraron los aviones. Estados Unidos fueron los primeros en ponerles radios a bordo. Estos radios servían para poderse comunicar entre los demás aviones y los que estuvieran en tierra. También crearon el lanzallamas, los submarinos. La carga de profundidad de bomba realmente lo utilizaron mucho, pues era para poderse atacar debajo del agua. Se abría una pequeña compuerta y pum, salía. De ahí realmente hubo muchas consecuencias y repercusiones de esta guerra. Pues no es como que, hago una guerra y me voy a mi casa, fácil, no. Dejó mucha problemática, tanto en problemas políticos, económicos y sociales. Los pueblos, la gente se vio tan afectada, pues había escasez de recursos básicos, la hambruna era muy notoria y la destrucción de ciudades y pueblos, bueno, los dejó sin casa. Claro, nadie quita de que sí hubo un avance tecnológico, pero pues aún así este avance también dejó repercusiones, pues ¿de dónde iban a sacar todo el dinero para poder invertir en estas nuevas tecnologías? Pues claro, tenían que invertirle, o sea, tenían que sacar el money, y pues no era como que voy a mi casa, mira, aquí tengo para construir, no, tenían que buscar las personas que lo construyeran, o sea, un buen de cosas que influía el dinero. De ahí hubo la desaparición de 4 imperios: el ruso, el austrohúngaro, el imperio alemán y el imperio otomano. Y ya para finalizar la guerra, se hizo la Conferencia de la Paz en 1919, que se supone que garantiza la paz mundial. Pero con esta conferencia surgieron varios tratados, como el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones. Ya de ahí, pues ya firmaron el tratado de los países aliados y Alemania, pero pues aún así hubo como descontentos del pueblo y todo ese tipo de cosas, pues afectaba como su política, economía y su espacio territorial. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento de una guerra bélica muy grande, muy devastadora. Sus avances realmente pues fueron buenos hablando de tecnología, pero aún así lo ocupan como para atacar y ver a veces quién tiene más poder sobre el otro. Pero pues sí, así concluye la Primera Guerra Mundial con la Conferencia de la Paz. Y
pues ya, o sea, ya de ahí surgieron más desacuerdos, más guerras, pero pues hasta aquí queda. Muchas gracias. Batalla de Marne. Tuvo lugar en el río Marne cerca de París desde el 5 hasta el 12 de septiembre de 1914. La ganó Francia estratégicamente y se dice que fue la batalla que salvó a Francia y cambió la historia del siglo XX. Francia y Reino Unido y Alemania fueron los países que participaron. Batalla